Llegué a esta base hace unos meses, en una de esas misiones rutinarias de seguridad. Ya conoces el tipo: patrullar, observar, reportar. La selva lo envuelve todo con su manto de verde interminable, y el calor, por Dios, el calor, nunca se va. Cuando no está lloviendo, estás empapado en sudor, y cuando llueve, el agua se siente más como una bofetada que como alivio. Pero te acostumbras. Aprendes a convivir con el ruido de los insectos, las criaturas nocturnas y los gritos lejanos que a veces se escuchan en medio de la oscuridad. Al principio, todo parecía normal. Vigilaba las cámaras de seguridad desde la pequeña sala de control improvisada que construimos. Tenía pantallas que cubrían cada rincón del perímetro. Era aburrido, pero había algo de paz en la monotonía. La rutina es el mejor aliado cuando estás en medio de la nada. Sin embargo, esa calma desapareció cuando lo vi por primera vez. Recuerdo esa noche como si hubiera sido ayer. Estaba a mitad de la guardia, revisando las cámaras como de costumbre. La imagen de la cámara de la entrada oeste me llamó la atención. Había algo en la esquina, una sombra que no había visto antes. Me acerqué a la pantalla pensando que tal vez se trataba de algún soldado fuera de su puesto. Pero cuando observé más de cerca me di cuenta de que no era nadie que reconociera. Estaba allí, parado, justo en el borde de la cámara, mirando hacia la base, sin moverse. Parecía, no sé, como si no perteneciera. Llevaba una ropa oscura que no coincidía con el uniforme de ninguno de los nuestros, y su rostro estaba en sombras, lo suficientemente cerca como para distinguir su silueta, pero demasiado lejos como para verle los detalles. ¿Quién carajo es ese?, murmuré para mí mismo. Me levanté, con la intención de salir y revisar, pero cuando volví la mirada a la pantalla, ya no estaba. Solo la selva, el claro y la entrada vacía. Lo revisé de todas formas, convencido de que había algo raro, pero no encontré a nadie. Pensé que tal vez estaba cansado o que la cámara había tenido un error, un maldito glitch. No sería la primera vez que fallaban los equipos en esta selva húmeda y sofocante. Volví a mi puesto y traté de olvidarlo. Pasaron unos días antes de que lo volviera a ver. Esta vez, estaba revisando las cámaras en la parte trasera de la base. Allí, junto a una de las torres de vigilancia, estaba de nuevo. El mismo hombre, las mismas sombras cubriéndole la cara, observando. No hacía nada, no se movía, solo estaba allí. Llamé por la radio al soldado encargado de esa torre. «Oye, ¿tienes compañía allá atrás?», le pregunté. «¿Compañía? No, está todo tranquilo por acá. Mira, revisa bien. Alguien está de pie cerca de tu torre, justo en el límite del claro». «Voy a echar un vistazo», respondió sin sonar preocupado. Escuché su respiración en la radio mientras bajaba por la torre, pero cuando llegó al lugar, no encontró nada. «No hay nadie aquí», dijo, y pude escuchar el viento entre las hojas al fondo de su transmisión. «Debe haber sido un animal», le dije, aunque no estaba tan convencido. Esa misma noche lo volví a ver. Ahora estaba en la entrada principal, en la cámara que apuntaba hacia el camino que usábamos para salir de la base. Siempre en la sombra, siempre en el borde del encuadre, como si supiera exactamente dónde detenerse para no ser visto por nadie más que por mí. A la mañana siguiente, fui al capitán a reportar lo que había estado viendo. «Capitán, hay un hombre, no sé cómo explicarlo. Aparece en las cámaras de seguridad, pero nadie lo ha visto en persona. No sé si está jugando con nosotros o si es algo más». El capitán me miró por un momento, como si intentara medir si estaba bromeando o si había perdido la cabeza. «¿Lo has visto en persona?», preguntó. «No, solo en las cámaras. Desaparece en cuanto alguien va a revisar». El capitán suspiró, se pasó una mano por el rostro y luego dijo: «Debes estar cansado. La selva hace cosas raras con la mente. Mantente alerta, pero no hagas sonar las alarmas todavía. Si lo vuelves a ver, informa de inmediato». Asentí, pero la verdad es que no estaba tranquilo. Lo seguí viendo, noche tras noche. A veces en la entrada, a veces cerca de las torres, siempre en los puntos más oscuros del perímetro. No importaba cuántas veces tratara de encontrarlo en persona, siempre desaparecía. Era como si existiera solo en las grabaciones. Llegó un punto en el que no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, su imagen aparecía en mi mente. Me levantaba empapado en sudor, convencido de que lo encontraría observándome a través de la ventana.
Las cosas empeoraron cuando comencé a revisar las grabaciones antiguas. Fui hacia atrás semanas, incluso meses, y allí estaba, siempre presente, desde antes de que yo llegara. Un testigo constante, una figura en las sombras. Un día, en una de las reuniones con el equipo, decidí preguntarle a uno de los chicos más antiguos: «Oye, ¿alguna vez han visto algo raro en las cámaras?». Intenté sonar casual, pero mis palabras traicionaban mi inquietud. «¿Raro? ¿A qué te refieres?», me respondió levantando una ceja. «No sé, sombras, figuras, tal vez alguien que no debería estar ahí». Se rió, pero no de una forma amigable, más bien una risa incómoda. «Todos ven cosas en algún momento. Esta selva juega con la cabeza, pero si estás hablando del hombre de las sombras, mejor déjalo estar». Me congelé. «¿Cómo sabes de él?», pregunté tratando de controlar mi voz. «No soy el primero en verlo. Tampoco serás el último. Él aparece en todas las grabaciones, siempre en los bordes, siempre mirando». «¿Y nadie ha hecho nada?». «¿Qué se puede hacer? Los que han intentado investigar más no han regresado bien. Algunos se vuelven locos. Otros simplemente desaparecen». Mis manos comenzaron a temblar y la certeza de que no estaba perdiendo la cabeza me trajo más miedo que alivio. No podía dejar de verlo. Cada vez que revisaba las cámaras, ahí estaba. A veces más cerca, a veces más lejos. En una ocasión, lo vi en la cámara justo afuera de mi propio puesto. Me paralicé. Salí corriendo de la sala de control, pero cuando llegué afuera no había nadie. Solo las sombras que la selva proyectaba con la luz tenue de los reflectores. Los días se volvieron pesados, opresivos. No quería ver las cámaras, pero tampoco podía ignorarlas. Cada segundo que pasaba sin mirarlas, sentía que me estaba perdiendo algo. Sabía que él estaba ahí, acechando, esperando. Traté de desconectar una de las cámaras para no verlo más, pero cuando lo hice, la imagen siguió transmitiendo, como si la cámara nunca hubiera sido apagada. Sabía que esto me estaba arrastrando a un lugar oscuro, pero no podía detenerme. Quería saber qué era, por qué estaba allí. Una noche decidí que lo enfrentaría. Fui directo al perímetro, al lugar donde lo había visto con más frecuencia. Caminé por el claro, gritando su nombre. Si es que tenía uno. «Sal de una maldita vez», grité, mi voz rompiendo la calma sofocante de la selva. Nada. Di un paso más y sentí que el suelo bajo mis pies cambiaba. Las sombras se cerraron a mi alrededor. No estaba solo. Sentí su presencia, su mirada fija en mi espalda. Pero cuando me giré no había nada. Solo la oscuridad densa y viva. Retrocedí lentamente con la piel de gallina y volví corriendo a la base. Esa misma noche lo vi por última vez en las cámaras. Estaba más cerca de lo habitual. Demasiado cerca. Podía ver el contorno de su rostro, la oscuridad casi tangible alrededor de él. Pero entonces hizo algo que nunca había hecho antes. Movió la cabeza, me miró directamente a través de la pantalla, como si supiera que lo estaba viendo, y luego, lentamente, sonrió. No esperé a que amaneciera. Me fui de esa base al día siguiente, pero la imagen de ese hombre nunca me dejó. Aún puedo verlo cuando cierro los ojos. Siempre allí, en el borde de mi visión, observando. No sé quién o qué era. Quizás algún espíritu de la selva, o tal vez simplemente una manifestación de algo mucho peor, algo que no puedo ni quiero entender. Pero una cosa es segura, todavía está ahí, en esas cámaras, esperando a que alguien más lo vea. Y cuando lo vean, será su turno de ser observado. Aquel día habíamos terminado una misión en lo profundo de la selva. Estábamos en una región apartada, no muy lejos de la frontera. El objetivo era relativamente simple: patrullar la zona y asegurar que no hubiera actividad hostil. Sin embargo, la selva tiene su propio tipo de hostilidad. La humedad constante, los insectos que te devoran vivo y el hecho de estar rodeado de vegetación que oculta cualquier amenaza hacen que nunca te sientas realmente seguro. Eso era lo que me preocupaba, hasta que vi al hombre del abrigo. Esa noche había un aire extrañamente tranquilo, lo cual, para ser sincero, me ponía nervioso. En la selva, el silencio no es un buen presagio. Los animales siempre están activos, pero esa noche parecía que hasta la misma naturaleza había decidido detenerse. El único sonido que nos acompañaba era el crujir bajo nuestras botas al caminar y el susurro del río a lo lejos.
Hice guardia mientras mis compañeros descansaban. El campamento era básico, lo suficiente para pasar la noche. Me gustaba hacer la primera ronda de vigilancia, me ayudaba a despejar la mente, pero entonces lo vi. A lo lejos, justo entre los árboles, una figura caminaba lentamente hacia nosotros. No debería haber nadie más en esa área. Estábamos en una zona prohibida para civiles, y cualquier presencia no identificada significaba problemas. Me quedé inmóvil, esperando que se revelara algo más, pero el hombre seguía avanzando a un ritmo lento, casi torpe. «¡Alto ahí!», grité, alzando la voz lo suficiente como para que me escuchara sin alertar a todo el campamento. El hombre no respondió, no levantó la cabeza, solo seguía caminando, como si no me hubiera escuchado. Empuñé mi arma, más por instinto que por decisión. No había visto nada particularmente amenazante en él, pero la falta de reacción me puso en alerta. Cuando estuvo más cerca, noté algo extraño. Su abrigo estaba empapado, no tenía sentido. No había llovido en días, y el río más cercano estaba lejos de donde lo vi aparecer. Aún así, el agua caía de su ropa en gruesas gotas que se evaporaban al tocar el suelo caliente de la jungla. «¿De dónde vienes?», pregunté, esperando una respuesta esta vez, pero nada. El tipo ni siquiera levantó la vista. Poco a poco comencé a sentir algo que nunca había experimentado antes en mis misiones. No era miedo, no todavía. Era más bien una incomodidad, como si lo que estaba viendo no perteneciera a este lugar. Como si fuera un error, una anomalía. Lo seguí con la mirada mientras continuaba su camino, dejando un rastro húmedo tras de sí. El agua se acumulaba en el suelo, formando pequeños charcos donde sus pies habían pisado. No podía simplemente dejarlo caminar hacia el campamento sin más. Apreté el paso para alcanzarlo, decidido a obtener una respuesta. Me acerqué lo suficiente como para tocarlo si hubiera querido, pero cuando estaba a punto de hablarle de nuevo, el hombre se detuvo. No giró la cabeza, no me miró, solo se quedó inmóvil. Y entonces noté algo más, el olor. Era un hedor fuerte, rancio, como agua estancada o carne en descomposición. «Oye, ¿qué te pasa?», pregunté, tratando de mantener la calma. Quería salir de esa situación lo más rápido posible, pero también sabía que no podía abandonar mi puesto sin una buena razón. De repente, el hombre giró lentamente hacia mí. No esperaba esa reacción, pero lo que vi me hizo retroceder. Su rostro, Dios, su rostro parecía haber estado sumergido en agua por días. La piel se le caía a pedazos con manchas pálidas y negras. Sus ojos, vacíos y sin vida, me miraban directamente, pero era como si no me estuvieran viendo. Intenté mantener el control, pero mi respiración se aceleraba. Esto no era normal. Nada de esto era normal. Di un paso atrás, y el hombre, o lo que fuera, volvió a caminar, como si mi presencia no tuviera ninguna importancia para él. Dejaba a su paso un reguero de agua que parecía seguirlo, como si la misma selva lo rechazara. Volví al campamento apresurado, el corazón en la garganta. Desperté a uno de mis compañeros, quien al verme pálido y agitado, no tardó en preguntar: «¿Qué demonios te pasa?». «Hay un tipo ahí afuera», dije con la voz quebrada. No sé qué es, pero no está bien». Mi compañero se puso en pie rápidamente, y juntos fuimos a buscar al sargento. No quería sonar como un loco, pero no podía dejar de pensar en lo que acababa de ver. ¿Quién demonios era ese hombre? Y más importante aún, ¿qué estaba haciendo en medio de la selva, empapado como si hubiera salido de un lago en plena noche? El sargento escuchó mi relato. Escéptico al principio, pero mi insistencia lo llevó a ordenar una patrulla en la dirección donde había visto al hombre. 3 de nosotros, incluyendo al sargento, avanzamos con las armas listas. Mi piel se erizaba con cada paso, sabiendo lo que nos esperaba, o al menos creyéndolo. Llegamos al lugar donde lo vi por última vez, pero el hombre había desaparecido. El rastro de agua seguía ahí, brillante bajo la luz de nuestras linternas. Mi compañero, visiblemente molesto, murmuró algo sobre mi imaginación hiperactiva, pero el sargento no lo ignoró del todo. Tocó el suelo empapado, mirándome con seriedad. «Esto no es normal», dijo, y sus palabras me helaron más que cualquier cosa. De pronto un ruido lejano como el chapoteo de agua nos llamó la atención. No venía de ningún río cercano. No, sonaba más próximo. Nos quedamos inmóviles, escuchando.
Entonces lo vimos, o más bien lo escuchamos primero. Pasos, acompañados del mismo sonido de agua cayendo. Los pasos se acercaban, pero no había nadie visible. «¡Apunten!», ordenó el sargento. Y lo hicimos. Las armas listas, el sudor corriendo por nuestras frentes, mientras esperábamos lo que fuera a aparecer. Pero entonces, los pasos simplemente se detuvieron, como si la selva misma hubiera contenido la respiración. El agua, el rastro, todo desapareció. «Regresamos al campamento», dijo el sargento finalmente con una tensión evidente en su voz. Pero nos quedamos alerta. Esa noche nadie volvió a dormir bien. La selva, que de por sí era un lugar inhóspito, se había vuelto aún más extraña. Durante las siguientes horas, escuchamos el goteo en la distancia, a veces más cerca, a veces más lejos, pero nunca volvimos a ver al hombre. Días después, cuando regresamos a la base, escuché historias de otros soldados. Decían que, años atrás, un grupo de soldados había desaparecido en la zona, ahogados en un río cercano, tras ser sorprendidos por una tormenta. Sus cuerpos nunca fueron encontrados. El río se secó años después, pero las historias persistieron. Desde esa noche, no volví a patrullar solo en la selva. No podía sacarme de la cabeza la imagen de ese hombre con su abrigo empapado, caminando lentamente, como si no perteneciera a este mundo, como si estuviera buscando algo o alguien. Nunca lo olvidé, y hasta el día de hoy sigo escuchando esos pasos, ese sonido de agua, cada vez que el silencio se asienta demasiado profundo en la noche. Cuando nos enviaron a esa base, todo parecía normal. El lugar estaba diseñado para ser un punto de vigilancia remoto, una especie de puesto avanzado donde el contacto con el exterior era mínimo. Las órdenes eran claras: observar y proteger, mantener la seguridad de la zona y reportar cualquier anomalía. Nada complicado, o al menos eso pensé. Pero no me imaginaba lo que venía. Mi rutina en la base era siempre la misma: despertarme temprano, revisar el equipo, entrenar, hacer guardias y luego descansar. Llevaba ya algunas semanas ahí y todo iba como de costumbre, hasta el día en que vi a uno de mis compañeros, un tipo callado y meticuloso, alguien en quien confiábamos sin dudar, estar en dos lugares al mismo tiempo. Todo empezó una tarde. Estábamos realizando nuestras tareas de mantenimiento en el perímetro exterior. Mi compañero se encargaba de revisar el sistema de cámaras. Lo vi claramente trabajando frente al monitor, ajustando los controles, mientras el resto de nosotros patrullaba el área. Esa base estaba diseñada para vigilar cualquier movimiento en la selva, así que no podíamos darnos el lujo de tener equipos defectuosos. Me acerqué a saludarlo cuando de pronto un murmullo en la radio interrumpió el momento. «Oye, necesito una mano aquí en los barracones». Escuché su voz a través del comunicador. Me congelé en ese instante. Mi compañero estaba frente a mí, con la mirada fija en las pantallas de las cámaras, moviendo los controles con precisión. No había forma de que estuviera en los barracones. «¿Qué dijiste?», pregunté, algo desconcertado. «Dije que necesito ayuda. Estoy en los barracones revisando el equipo de comunicaciones. Ven rápido», respondió la misma voz, sin duda la suya. Sentí una punzada en el estómago. Me acerqué más al cuarto de monitoreo, observando a mi compañero con detenimiento. No había forma de que fuera un error. Era él. Respiraba con calma, su rostro iluminado por la luz de las pantallas. Sin embargo, su voz seguía sonando en mi oído a través del comunicador. «Estoy ocupado aquí, no puedo», respondí, intentando mantener la calma. «Bueno, apúrate cuando puedas», contestó la voz, y luego el silencio. Me quedé parado ahí por un momento, sintiendo el sudor frío recorrer mi espalda. No sabía qué hacer. ¿Debía preguntarle directamente? ¿Debía ignorarlo? Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica, una razón para lo que estaba pasando, pero nada tenía sentido. Al final decidí dejarlo pasar. Quizás era una confusión o una broma de mal gusto. Después de todo, estar tanto tiempo aislado en la selva podía afectar la mente de cualquiera. Esa noche me costó dormir. Escuchaba cada ruido de la base, cada crujido de las ramas fuera de mi ventana. Y lo peor de todo era que,
Cada vez que cerraba los ojos, volvíase a escuchar su voz. Esa petición de ayuda que sonaba en mi cabeza una y otra vez. Algo en mí sabía que no era normal, pero aún no tenía pruebas de lo que realmente estaba sucediendo. Al día siguiente, durante la formación, no pude evitar mirarlo. Parecía normal, como siempre, atento a las órdenes, concentrado en sus tareas. No mencioné nada de lo que había pasado, pero mi cabeza seguía dándole vueltas al asunto. Después del desayuno, decidí ir a los barracones. Quería verificar si había alguna señal de que él hubiera estado allí la tarde anterior. Al llegar, lo encontré revisando el equipo de comunicaciones, justo como había dicho en el comunicador. Mi corazón dio un vuelco. Se giró hacia mí cuando entré, y antes de que pudiera decir algo, me saludó con una sonrisa. «Gracias por venir ayer», dijo con naturalidad. Necesitaba una mano, pero ya logré arreglarlo. «¿Qué?», pregunté sintiendo cómo se me secaba la boca. «Lo de ayer», respondió arqueando una ceja. «Te pedí que vinieras a ayudarme aquí, pero al final lo resolví solo». Lo observé en silencio, mi mente luchando por procesar lo que estaba escuchando. Era imposible. Lo había visto con mis propios ojos en la sala de monitoreo. No había forma de que estuviera aquí al mismo tiempo. Decidí no responder. Algo no estaba bien, y lo sabía. Esa misma tarde, le conté a uno de mis superiores lo que había ocurrido. No esperaba que me creyera, pero tenía que hacerlo. Para mi sorpresa, no me tomó por loco. En lugar de eso, me dio una respuesta que no esperaba. «No eres el primero que reporta algo así», me dijo con el rostro serio. «En esta base han pasado cosas extrañas desde hace años. No es solo tu compañero. Algunos soldados han visto a otras personas en lugares donde no deberían estar. Al principio pensamos que eran las condiciones del lugar, la fatiga, el estrés, pero esto es diferente». Le pregunté qué significaba eso, pero no respondió. Solo me recomendó que mantuviera los ojos abiertos y no confiara en lo que veía. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo mucho más grande estaba ocurriendo, algo que no tenía explicación. Los días siguientes fueron una pesadilla. Comencé a notar pequeños detalles en mi compañero, cosas que no cuadraban, movimientos que parecían fuera de lugar, su sombra proyectándose en direcciones extrañas. Pero lo más inquietante era la forma en que los demás parecían ignorar lo que estaba sucediendo. Parecía que solo yo podía verlo, como si estuviera atrapado en una realidad que el resto no percibía. Una tarde, durante una patrulla en la selva, la situación empeoró. Estábamos en formación, avanzando lentamente entre los árboles, cuando lo vi a unos metros delante de mí, caminando en silencio. Giré la cabeza por un segundo y, al volver a mirar, estaba justo a mi lado. El pánico me invadió. No había forma de que hubiera recorrido esa distancia tan rápido. Sentí que mi respiración se aceleraba. El sonido de las hojas secas bajo nuestros pies me parecía ensordecedor. «¿Estás bien?», me preguntó, con esa misma expresión de calma. Asentí sin decir nada. Mi mente estaba en caos, buscando una explicación racional. Tal vez estaba perdiendo la cordura. Tal vez todo era producto del estrés y la presión de estar en un lugar tan remoto. Esa noche, decidí hablar con otro compañero. Nos habíamos vuelto amigos desde que llegamos a la base, y confiaba en él. Sabía que, si había alguien que podría escucharme sin juzgarme, sería él. «¿Has notado algo raro en la base últimamente?», le pregunté mientras fumábamos juntos en la parte trasera del cuartel. Me miró por un momento, evaluando mis palabras. «¿Qué tipo de cosas?», preguntó con cautela. «A nuestro compañero. Lo he visto en 2 lugares al mismo tiempo». Me observó en silencio como si esperara que continuara. Así que le conté todo. Lo de los barracones, lo de la patrulla, lo de su sombra. Al principio, pensé que me estaba tomando por loco, pero luego asintió lentamente. «No eres el único que ha visto cosas extrañas», confesó. «Desde que llegamos he escuchado rumores. Soldados que ven a otros en lugares donde no deberían estar, figuras que aparecen y desaparecen. Algunos dicen que es la selva. Este lugar tiene su propia energía, su propia historia. No somos los primeros en estar aquí». Su respuesta no me tranquilizó. Si algo solo empeoró las cosas, no estaba perdiendo la cordura. Algo realmente estaba mal, y cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que si no hacía algo, terminaría igual que los otros que habían visto cosas.
desapareciendo sin dejar rastro. Esa misma noche, tomé la decisión de confrontarlo. No sabía si sería la última cosa que haría, pero no podía seguir viviendo con esa incertidumbre. Me dirigí a su cuarto en medio de la madrugada, cuando todos estaban dormidos. La base estaba en completo silencio, salvo por el crujido ocasional de las ramas fuera. Cuando llegué a la puerta de su habitación, la empujé suavemente y lo vi. Estaba sentado en su cama, mirándome fijamente, como si supiera que vendría. En ese momento supe que algo en él ya no era humano. ¿Por qué estás aquí?, pregunté, mi voz apenas un susurro. No respondió al principio. Solo me observó con esos ojos vacíos, como si estuviera evaluando cuánto sabía. ¿Qué eres?, insistí, esta vez con más fuerza. Soy lo que tú también podrías ser, respondió finalmente con una voz que no era la suya, sino una mezcla de muchos tonos, como si cientos de voces hablaran al unísono. Retrocedí, el miedo invadiéndome por completo. Sabía que no podía quedarme ahí más tiempo. Algo oscuro se había apoderado de mi compañero, algo que no pertenecía a este mundo. Y si no salía de esa base, yo también terminaría atrapado en su red. Esa misma noche tomé mis cosas y abandoné la base. No hubo despedidas, no hubo explicaciones. Solo corrí, atravesando la selva, sintiendo el peso de su mirada en mi espalda. No volví a saber de él, ni de la base, y aunque intenté seguir con mi vida, cada vez que cierro los ojos, lo veo ahí, mirándome, esperando el momento en que vuelva. Sé que no podré escapar para siempre, pero mientras pueda, seguiré huyendo. Recuerdo el aire húmedo y pesado que apenas me dejaba respirar. Era como si la selva estuviera viva, exhalando lentamente, vigilándonos a cada paso. No había mucha interacción con la gente local. Los pocos que vivían cerca nos evitaban, como si supieran algo que nosotros no. Mis días en la base eran monótonos, pero las noches eran inquietantes. No había mucho que hacer más que vigilar el perímetro y tratar de descansar lo poco que se podía. Pero había algo que siempre me mantenía alerta, algo que me carcomía por dentro, aunque en ese momento no lograba descifrarlo. Cada madrugada a la misma hora, me encontraba caminando por los pasillos del cuartel. Al principio, era para calmar mi mente, buscar algo de paz en medio de la confusión que sentía. Sin embargo, con el tiempo, esos paseos nocturnos se convirtieron en algo más. Todo comenzó una noche particularmente calurosa. Me había despertado sudando, el aire denso, cargado de humedad, casi insoportable. Decidí salir a caminar por los pasillos de la base para refrescarme. Caminé en silencio, escuchando mis propios pasos resonar contra las paredes de concreto. Todo estaba en calma, o al menos eso parecía. Pero mientras cruzaba el pasillo central, lo vi. Era un hombre, alto, con el uniforme estándar, caminando delante de mí. No lo reconocí de inmediato, pero no me sorprendió demasiado. Después de todo, no era el único que encontraba alivio en esos paseos nocturnos. Lo curioso es que siempre tomaba la misma ruta. Doblaba hacia el ala oeste de la base, un área que no solía estar ocupada durante las noches. La primera vez que lo vi, no pensé mucho en ello. Simplemente asumí que tenía sus propios motivos para estar despierto a esa hora. Pero después de varias noches, empecé a notar algo extraño. Cada vez que intentaba alcanzarlo para intercambiar algunas palabras o simplemente saludar, desaparecía antes de que pudiera llegar a él. Doblaba una esquina y, al girar yo también, ya no estaba. Fue algo que me pareció raro, pero no alarmante en ese momento. Las primeras noches lo atribuí al cansancio, a la tensión que sentía. No era raro que la mente jugara trucos en esas circunstancias, especialmente en un entorno tan hostil como la selva. Sin embargo, cuanto más lo veía, más incómodo me sentía. Algo no estaba bien. Un día, durante el almuerzo, mencioné al tipo de los pasillos mientras hablaba con uno de los muchachos del equipo. La reacción fue inmediata. Me miró fijamente, con el tenedor suspendido en el aire, antes de soltar una carcajada nerviosa. ¿A quién viste?, preguntó, como si no quisiera escuchar la respuesta. Alguien que camina por los pasillos por las noches. Siempre lo veo doblando la esquina hacia el ala oeste, pero cuando intento alcanzarlo desaparece.
La risa desapareció de su rostro, y sus ojos se volvieron serios, casi asustados. No dijo nada más, simplemente se levantó y se fue sin terminar su comida. La inquietud creció dentro de mí. Esa noche decidí que no podía dejarlo pasar. Si había algo raro en esa base, necesitaba saber qué era. Esperé hasta que todos se fueran a sus literas, y comencé mi ronda por los pasillos. El sonido de los insectos fuera de la base era lo único que rompía el silencio opresivo de la madrugada. Y ahí estaba él de nuevo. Caminaba a paso lento pero constante, siempre por el mismo trayecto. Esta vez no me quedaría atrás. Aceleré el paso, decidido a alcanzarlo. Mis botas resonaban contra el suelo de cemento, pero él no parecía escucharlas. Giré hacia el ala oeste, justo detrás de él, y vi cómo doblaba la esquina de nuevo. «Oye», grité, sintiendo una mezcla de frustración y nerviosismo. No hubo respuesta, pero seguí caminando. Al doblar la esquina, me detuve en seco. El pasillo estaba vacío, completamente vacío. No había puertas abiertas ni ventanas por donde pudiera haber escapado. Solo el eco de mis propios pasos me rodeaba. Me quedé ahí un momento, observando, intentando entender qué estaba pasando. Sabía que lo había visto, pero no había rastro de él. Algo estaba mal, profundamente mal. Durante los días siguientes el hombre seguía apareciendo, siempre a la misma hora, siempre tomando la misma ruta, y siempre desapareciendo de la misma manera. Decidí que debía contárselo a alguien de mayor rango, pero no sabía cómo explicar lo que estaba sucediendo sin sonar como un loco. Finalmente, me acerqué al sargento encargado de la seguridad nocturna, un hombre duro y reservado que no solía darle importancia a los rumores. Le conté lo que había estado viendo, esperando que me dijera que estaba siendo paranoico, que no había nada de qué preocuparse. Sin embargo, su reacción me sorprendió. No dijo nada durante varios minutos, simplemente me observó con el ceño fruncido, como si estuviera decidiendo qué hacer. Finalmente habló en voz baja, casi como si no quisiera que nadie más escuchara. «No eres el primero que lo ve», dijo, su voz llena de una tensión que no había esperado de él. «Hace años, uno de los nuestros desapareció mientras patrullaba esta base. Lo buscaron durante días, pero nunca encontraron su cuerpo. Desde entonces, algunos han dicho que lo ven caminando por los pasillos, siempre a la misma hora, siempre tomando la misma ruta, pero nunca llega a su destino. Supe entonces que lo que había estado viendo no era solo un truco de mi mente, no era una coincidencia, ni una ilusión. Algo más estaba pasando en esta base, algo que no tenía una explicación lógica. Esa noche, el miedo se apoderó de mí de una manera que nunca antes había sentido. Ya no podía seguir ignorándolo. Decidí enfrentar la situación de una vez por todas. Esa madrugada, me armé de valor y volví a caminar por los pasillos. Lo vi nuevamente, pero esta vez no grité. Simplemente lo seguí en silencio. Mis manos temblaban, pero mis pasos eran firmes. Quería saber, necesitaba saber qué o quién era ese hombre. Caminé tras él hasta que llegó al final del pasillo, donde se encontraba una puerta de acceso al exterior, que solía estar cerrada por seguridad. Sin embargo, cuando él llegó, la puerta se abrió sin ningún esfuerzo. Salió al exterior y yo lo seguí, sintiendo cómo la selva parecía envolvernos. El hombre se detuvo justo al borde de la espesa vegetación. Su figura estaba oscura, casi desvaneciéndose entre las sombras. Me acerqué, pero antes de que pudiera decir algo, giró la cabeza lentamente hacia mí. Por primera vez, vi su rostro claramente. No había nada humano en él. Su piel era pálida, como si hubiera estado bajo la tierra durante demasiado tiempo. Sus ojos, vacíos y sin vida, me miraban con una intensidad que me congeló en el lugar. No dijo nada, pero en ese momento, supe que no estaba solo. Sentí una presencia a mi alrededor, como si la selva misma estuviera observándonos. Retrocedí lentamente, incapaz de apartar la mirada de él. En un parpadeo, desapareció, y el silencio regresó a la noche. No me atreví a quedarme más tiempo afuera. Regresé a la base, pero desde esa noche supe que algo más habitaba esos pasillos. Algo que no debía estar ahí. Nunca volví a ver al hombre, pero su presencia se quedó conmigo. Y ahora, cada vez que escucho pasos en la oscuridad, sé que no estoy solo, aunque nunca vuelva a ver su rostro.
Era mi segunda semana a cargo de la guardia nocturna, y mi turno comenzaba siempre al caer el sol. Me había acostumbrado al silencio que, aunque incómodo, resultaba familiar. El campamento era un lugar en constante vigilancia, con soldados patrullando y guardias apostados en diferentes puntos. Pero por alguna razón, esa noche el ambiente parecía más denso, como si la selva misma estuviera al acecho, observando. Todo comenzó alrededor de la medianoche. Estaba sentado en mi puesto de guardia, el fusil apoyado sobre mis piernas y los ojos fijos en la línea de árboles que rodeaba la base. Las estrellas apenas se veían entre las nubes, y la luna se asomaba a intervalos. De repente lo vi. A unos 20 metros de distancia, un hombre caminaba hacia la base, saliendo de la espesura de la selva. Su paso era lento, casi arrastrado, y sus manos estaban cubiertas de sangre. Al principio pensé que uno de los soldados había sufrido algún accidente durante una patrulla o, tal vez, había sido atacado por algún animal. Me levanté rápidamente, gritando hacia la torre de vigilancia más cercana. «Oye, tenemos a alguien herido», grité, esperando que el soldado de turno en la torre respondiera. Pero no obtuve respuesta inmediata. La figura seguía avanzando, lenta, casi espectral. Podía ver cómo las gotas de sangre caían de sus manos, dejando huellas en el suelo húmedo, huellas que parecían brillar bajo la escasa luz de la luna. Sin dudarlo más, me acerqué a la figura. A medida que me acercaba, el olor a sangre fresca se hizo más fuerte. No era una simple herida, era algo más profundo, más brutal. Sin embargo, lo que me aterraba no era solo la sangre, sino el hecho de que, mientras caminaba, no parecía estar consciente de lo que sucedía a su alrededor. «¿Estás bien?», pregunté con cautela, manteniendo la distancia suficiente para reaccionar si algo iba mal. El hombre no respondió. Su mirada estaba perdida, vacía. No llevaba uniforme ni parecía ser uno de nosotros. Su ropa estaba hecha jirones, y sus pies descalzos se hundían en la tierra con cada paso. Lo seguí mientras avanzaba por el campamento. Las huellas ensangrentadas se extendían tras de él. Un rastro que brillaba como si la sangre no se secara. «¡Oye! ¡Responde!», grité de nuevo, esta vez con más fuerza. Un compañero se acercó desde su puesto, corriendo hacia mí. «¿Qué pasa?», preguntó con nerviosismo, respirando pesadamente. Señalé al hombre ensangrentado que, para mi sorpresa, había desaparecido. «Era un hombre, justo aquí», le dije agitado. Tenía las manos cubiertas de sangre, iba caminando por la base. Mi compañero me miró confundido y luego al suelo. «¿Qué hombre? Aquí no hay nadie, hermano». Miré el suelo y, efectivamente, las huellas de sangre que había visto hace unos segundos ya no estaban. Solo quedaba la tierra húmeda de la selva, imperturbable. «Te juro que lo vi», insistí, aunque sentía que no me creería. «Tal vez estás agotado. Las noches aquí pueden jugarte malas pasadas», dijo mi compañero, palmeándome el hombro antes de regresar a su puesto. Me quedé allí, mirando el lugar donde el hombre había estado. Me acerqué y toqué el suelo, buscando algún rastro, alguna prueba de que no estaba perdiendo la cabeza. Nada. Ni un solo rastro de sangre. Volví a mi puesto, intentando racionalizar lo que había visto. Tal vez estaba cansado, como dijo mi compañero. Tal vez mi mente me había jugado una mala pasada. Pero algo dentro de mí no podía aceptarlo. Sabía lo que había visto, y la sangre era tan real como el frío que sentía ahora recorriendo mi espalda. Decidí no mencionar nada más. La guardia continuó sin mayores incidentes, pero la imagen del hombre seguía en mi mente, una sombra persistente que no podía sacudirme. Con el amanecer, regresé a los barracones, tratando de dormir, pero el sueño no vino fácilmente. La siguiente noche fue diferente. Mis nervios estaban a flor de piel, y cada crujido de la selva parecía ser una señal de que algo más estaba por suceder. Y no me equivoqué. Cerca de la 1 de la madrugada, lo vi de nuevo. El mismo hombre, con las manos aún más ensangrentadas que la noche anterior, caminando con la misma calma perturbadora. Esta vez no estaba solo. A unos metros de él, lo seguía otra figura, más pequeña, como la sombra de un niño, y detrás de ellos, las huellas de sangre, más gruesas, más evidentes. Tomé mi rifle con firmeza, pero algo en mi interior me dijo que no servía de nada. Respiré hondo y me acerqué una vez más. «¿Quién eres?»,
Pregunté intentando mantener la calma. El hombre se detuvo por primera vez. Giró lentamente la cabeza hacia mí, pero sus ojos no tenían vida, como si fueran solo dos orbes vacíos. La sangre en sus manos goteaba al suelo, y el olor metálico llenó el aire. «No perteneces aquí», dije, aunque apenas me reconocía en mi propia voz. De repente, sentí una mano en mi hombro. Era uno de los oficiales de guardia. «¿Qué haces hablando solo?», preguntó, su rostro lleno de preocupación. Miré hacia donde el hombre había estado, pero ya no había nadie. Solo quedaban las huellas de sangre, pero, para mi horror, estaban desapareciendo lentamente, como si la tierra misma las absorbiera. «¿Lo viste?», pregunté con desesperación. «Las huellas estaban aquí». El oficial me miró con una mezcla de confusión y simpatía. «No hay nada aquí, soldado. Deberías descansar. Estos turnos nocturnos pueden afectar la mente». Volví a mi puesto. Pero la inquietud se quedó conmigo. Cada noche, el hombre con las manos ensangrentadas regresaba, y cada vez traía consigo más figuras, más sombras que no pertenecían a este mundo. Nadie más los veía. Nadie más veía las huellas de sangre que dejaban tras de sí, pero yo sí. Y sabía que cada vez que aparecían, estaban más cerca de mí. Una noche, no pude soportarlo más. Decidí seguir las huellas hasta el corazón de la selva. No podía permitir que me siguieran atormentando sin obtener respuestas. Avancé con mi rifle en mano, siguiendo el rastro de sangre, que esta vez no desaparecía. Me adentré más y más en la espesura, hasta que el campamento quedó lejos, y la oscuridad era absoluta. De repente, el silencio fue roto por un susurro. Era débil, pero lo suficientemente claro para que lo escuchara. «No debiste seguirnos». Me detuve en seco, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Sentí una presencia detrás de mí, algo frío y denso que me envolvía. Giré lentamente, y allí estaban. El hombre con las manos ensangrentadas y todas las figuras que lo habían seguido. «¿Quién eres?», pregunté de nuevo, esta vez sabiendo que no habría una respuesta que pudiera entender. El hombre levantó sus manos, mostrando la sangre que ahora corría como un río. Y entonces lo comprendí. No eran hombres ni sombras. Eran algo más antiguo, algo que la selva misma albergaba, esperando a que alguien lo viera. Volví al campamento al amanecer. Nadie me creyó, y aunque las huellas de sangre seguían apareciendo cada noche, solo yo podía verlas.